Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están, chicos? Muy buenos días. Buenos días con todos. Bueno, vamos a empezar ya la clase del día de hoy. Esta ya es nuestra semana número 7, nuestra séptima sesión. Les voy a compartir la pantalla para poder empezar. Mientras voy compartiendo, espero que, bueno, el día de hoy pasen un bonito día. Es el día del amor, por supuesto que sí, pero también es el día de la amistad, ¿no? Representa el día de la amistad. Entonces espero que tal vez después de las clases, después de que repasen, siempre tienen que repasar, puedan pasar un momento agradable. Bien, a ver. A ver, ahí estoy compartiendo la pantalla, ¿sí? Ya, sí se logra visualizar, ¿no? Ya, estoy compartiendo la pantalla y vamos a empezar con nuestra semana 7. El día de hoy vamos a ver todo lo relacionado al desarrollo humano, ¿no? Vamos a ver estos dos puntos que es desarrollo humano 1 y desarrollo humano 2, porque lo vamos a ver en función de las etapas, ¿ya? Que uno pues es la etapa de los más pequeñitos, la etapa prenatal, niñez, ¿no? En cambio, el desarrollo humano 2 ya viene de la adolescencia en adelante. Eso es, por eso está dividido en uno y 2. Bueno, a modo introductorio, aquí nosotros vemos el trastorno del espectro autista, el TEA, tal vez por ahí lo hayan escuchado. Y bueno, uno de estos del TEA, ¿no? Una de sus subdivisiones está el síndrome del Asperger, que es un trastorno del neurodesarrollo que afecta especialmente la comunicación y la interacción social, ¿no? Aquí, por ejemplo, hay algunas características de esta persona Asperger que sufre este síndrome, como por ejemplo, entiende en forma literal lo que dicen los otros, ¿no? Nada del doble sentido, ¿no? De forma sarcástica, ¿no? Ellos de forma literal. Dificultad para interactuar con los demás, ¿no? Les cuesta interactuar, relacionarse. Hipersensibilidad a estímulos sensoriales, tal vez a sonidos muy fuertes o sabores muy fuertes, todo lo que tenga que ver pues con eh, un nivel normal de los estímulos, algo que sobrepase, pues a ellos, nosotros por ejemplo lo podríamos soportar, pero a ellos ya les causa hasta incluso dolor. Ahora, ¿por qué algunas personas sufren del TEA, del síndrome de Asperger o de otras, de otros síndromes, ¿no? O de otros trastornos? Porque aquí ha habido algo dentro de su desarrollo humano, dentro de su desarrollo evolutivo, ha habido tal vez algún cambio, porque son cambios lo que nosotros pasamos, pero en este caso ha sido en contra, ¿no? En contra de la misma persona, de su desarrollo. Por ahí no ha habido una conexión adecuada. Por ahí también, ojo, la parte de las experiencias a nivel social también afecta, pero también afecta la parte hereditaria, la parte genética, lo que pasa dentro del vientre de la madre. Por eso es muy importante revisar este tema, porque podemos ver que algunas personas pueden sufrir de algún trastorno, de algún síndrome, ya miren, dentro de la barriguita de la mamá. Por eso es importante que las mamitas pues se hagan los chequeos, que se hagan las revisiones para ver qué es lo que está pasando con el pequeñito. Bien, entonces vamos a ver nosotros lo que es el desarrollo humano. Y nosotros vamos a ver dos, les había comentado, ¿no? El temario aquí está. En el desarrollo humano 1 vamos a ver lo que es la definición del desarrollo humano, qué cosa es el desarrollo humano, vamos a ver los cambios cuantitativos y cualitativos, vamos a ver las dimensiones del desarrollo, tanto física, cognitiva y psicosocial, factores que influyen en el desarrollo y las etapas del desarrollo humano, que en este caso vamos a ver desde la prenatal, infancia, niñez temprana hasta niñez intermedia. A partir del desarrollo humano 2 vamos a ver lo que es la adolescencia, adultez temprana, adultez intermedia y la adultez tardía o senectud. ¿Ya? Eso es lo que vamos a ver nosotros el día de hoy.
Empezamos entonces por lo que es el desarrollo humano. ¿Qué cosa es el desarrollo humano? Es un proceso de cambio, ¿ya? Y periodos de estabilidad que se dan a lo largo del ciclo vital humano. Describe cambios físicos, cambios psicológicos y conductuales que nosotros experimentamos. Nosotros, a lo largo de nuestro crecimiento, sufrimos cambios, ¿cierto? Tú ahora no eres lo que eras pues hace, no sé, 10 años, 15 años, dependiendo de la edad que tengas, cuando eras pequeñito, cuando eras bebito. Has cambiado, has crecido, ya, eso es lo que nosotros vemos en el desarrollo humano. Hay cambios, periodos de cambios, pero a la vez también esos periodos de cambios también van a ser estables. ¿A qué se refieren? Por ejemplo, cuando eras niño, por ejemplo, 6 años, 7 años, tú ya tenías o habías adquirido ciertas conductas, ciertas capacidades, habilidades, y eso te acompaña ese periodo de tiempo. Por eso es estable. Pero ya cuando vas a ir creciendo y vas a pues viene la siguiente etapa, entonces va a haber ese cambio, vas a como un salto que vas a hacer, ¿no? Y luego nuevamente vas a tener ciertas habilidades características, ¿ya? Por eso se dice que es también es un periodo de cambio, periodo de estabilidad. Ahora, en cuanto a los cambios que nosotros vemos aquí, están los cambios cuantitativos y los cambios cualitativos. ¿A qué se refiere con los cambios cuantitativos? Como de cantidad, ¿cierto? Cuantitativo nos suena a cantidad. Cambios en número y cantidad diferencian de grado. Por ejemplo, la estatura. Ahí tú ves que es un cambio en cuanto a la cantidad, un número. ¿Cuánto mides? El peso también. Amplitud de vocabulario. Miren, también. ¿Cuántas palabras conocías tú hace, por ejemplo, em, cuando tenías 5 años? ¿Y ahora cuántas palabras conoces? También ha habido una amplitud, un incremento en el vocabulario. Y los cambios cualitativos es el paso de este, por ejemplo, comunicación no verbal que nosotros teníamos pues, cuando éramos pequeñitos, al paso a una comunicación verbal. Por eso es los cambios de clase, estructura u organización es diferencia de calidad, porque aquí también cada uno va a ver esos cambios a distinta edad, pero más o menos aproximándonos ya a cierta edad. Nosotros lo que vamos a ver por ejemplo, dentro de los cambios, decimos, ¿no? Por ejemplo, de los 0 a los 2 años tenemos que hacer estas actividades, tenemos que tener estas capacidades. Pero ese es un rango de edades. No todo se cumple, no todos los niños tienen que tener hasta esa edad esas capacidades. ¿Ya? Eso es es algo aproximado. Tiene que bordear más o menos esas tal vez características, cualidades, ¿ya? No es así al 100% rígido. También, por ejemplo, es del paso del juego simbólico a un juego más lógico, ¿no? Por ejemplo, aquí en el juego simbólico, cuando hacían una representación de tal vez un personaje como piratas, aquí la imaginación pues vuela cuando somos pequeñitos, ¿no? Que un palito es un avión, que la piedrita es tu carro. Ese es el juego simbólico. Pero ya, cuando vamos creciendo, se convierte en un juego más lógico, ¿no? Donde existen pues reglas, donde hay que seguir indicaciones. Eso es un cambio a nivel cualitativo, ¿ya? Que tiene que ver tal vez con cualidades, habilidades. Pasamos. Ahora, dentro de las dimensiones del desarrollo, nosotros vamos a ver estas tres dimensiones, ¿ya? Que en todas las etapas lo vamos a ver, ¿ya? Esto se cumple para todas las etapas. Por ejemplo, en cuanto a la dimensión física, ¿con qué está relacionado la parte física? Pues con los cambios en nuestra anatomía, ¿ya? En nuestro cuerpo.
Por ejemplo, los que generan habilidades ya no solo sensoriales, sino motoras. Por eso aquí está, miren, la motricidad gruesa. Cuando, por ejemplo, de pequeños empezamos a controlar ya sea nuestros brazos, nuestro mismo tronco, el cuerpo, la parte de las extremidades inferiores, las piernas, íbamos controlándolos, ¿no? Así cuando corríamos, tal vez si nos caíamos, todavía estábamos controlando la motricidad gruesa. Luego también vamos a controlar la motricidad fina. Cuando ya empezamos a agarrar el lápiz, ¿no? Empezamos con los deditos a hacer una manipulación más minuciosa. Cuando escribimos, cuando queremos pintar, cuando queremos insertar, por ejemplo, el hilo a la aguja, utilizamos una motricidad fina. De esos cambios de la anatomía se va a ver en la parte de la dimensión física, ¿ya? Eso es lo que vamos a ver nosotros en todas las etapas. Ahora, a nivel cognoscitivo, vamos a utilizar a un teórico que es Jean Piaget, donde vamos a ver las etapas o estadios, ¿no? Aquí sobre todo son los cambios en nuestra forma de conocer el mundo. ¿Recuerdan esta palabra? Cognoscitiva, cognitiva. Cognitiva se refiere conocimiento, conocer, ¿no? Entonces, los cambios en base a nuestra forma de conocer, pues, el mundo. Y ahí nosotros utilizamos varios procesos que ya lo hemos tocado, como por ejemplo la atención, la memoria, el aprendizaje, todo lo que sucede aquí, ¿no? En nuestro cerebro. Por eso es a nivel cognitivo. Entonces vamos a ver estas etapas, que son la etapa sensoriomotora o sensoriomotriz, que va desde los 0 a los 2 años. Miren. La etapa preoperacional, que va de los 2 a 7 años. La etapa de las operaciones concretas, que va de los 7 a los 11. Y etapa de las operaciones formales, de los 11, 15 años, incluso un poco más, ¿no? Ahora, estas etapas, cuando estamos dentro de este rango de edades, tenemos ciertas cualidades, características, empezamos a pensar de forma distinta. ¿Cómo pensará un niñito que está en esta etapa? ¿Cómo pensará este niño que está en esta etapa? ¿Cómo pensará esta persona? Y así. Eso es lo que nosotros vamos a ver, ¿ya? En cada etapa del desarrollo humano vamos a ver estas etapas de Piaget, que son estos estadios. Ahora, a nivel psicosocial, ¿qué son pues los cambios ahora en la manera de relacionarnos con los demás? No te olvides, esto es cambio en la anatomía física, esto es el cambio en la forma de conocer el mundo, por eso utilizamos nuestros procesos cognitivos, memoria, aprendizaje, etcétera. Y estos son los cambios en la forma como nos relacionamos, cómo interactuamos con los demás, ¿ya? Cómo influimos en los demás. Y aquí también vamos a utilizar a un teórico que es Erik Erikson, que nos habla de las etapas del desarrollo psicosocial, donde vamos a ver, mira, desde el infante, niño, preescolar, estudiante, adolescente, aquí está, ¿no? Adulto joven, adulto de mediana edad, adulto mayor, pero vamos a ver estos conflictos que sucede en estas personas, ¿ya? Y lo vamos a ver dependiendo el rango de edad, ¿ya? Porque esto también es por rango de edades y pues va a aumentar la complejidad. Esto es lo que nosotros vamos a ver en cada una de las etapas, ¿ya? En cada una de la teoría del ciclo vital, de los cambios que nosotros vamos a sufrir. Ahora, también hay factores que influyen en el desarrollo, por ejemplo, a nivel biológico, ¿no? ¿Biológico con qué lo relacionas? Biológico con la biología, ¿no? También como con la parte del cuerpo humano, con eso lo podemos relacionar. Entonces, aquí, por ejemplo, se toma aspectos como la herencia. ¿Qué cosa tú has heredado de tus padres? No estamos diciendo la parte económica, no, 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 nada de eso, ¿no? ¿Qué has heredado de tus padres? Tú has heredado, por ejemplo, tal vez algunas características en cuanto a, tal vez en la cara, a nivel físico, tal vez la forma de andar, por ahí, te pareces a tu papá, a tu mamá. Es parte de la herencia que te han dejado ellos. Entonces, es la transmisión de ciertas características fisiológicas,
no te olvides, es fisiológicas que nos transmiten pues los padres a los hijos. ¿A través de qué? A través del ADN, que son a través del gene, de los genes, ¿ya? Eso es la herencia. Nosotros pues hemos heredado, por eso utilizamos la palabra, hemos heredado de nuestros padres en nuestros genes, en nuestra sangre, en nuestro ADN, tal vez ciertas por ahí características físicas, ¿no? Nos parecemos. También en el factor biológico está el aspecto congénito. Ahora, ¿a qué se refiere lo congénito? Estos son los eventos que se presentan desde la fecundación, ¿ya? Desde la fecundación. Miren aquí desde el espermatozoide que llega al óvulo, desde ese momento hasta el día del parto, ya cuando salen, ¿no? Salen ya del vientre de la madre. Ese proceso, ¿no? Ese periodo se toma aquí en el factor congénito, todos los eventos que pasan aquí. Entonces, nosotros nos damos cuenta que este periodo de tiempo es muy importante. ¿Por qué? Porque como lo habíamos visto al inicio, aquí también puede sufrir el feto, ¿no? El niño puede sufrir tal vez alguna malformación, puede sufrir una anomalía, puede sufrir una patología. Aquí es lo que se puede ver ello, ¿no? Imagínense que pues aparentemente, ¿no? Ya la mujer está embarazada, van a hacer la revisión, todo está bien, pero en el siguiente chequeo ven algo ahí que está mal, ¿no? Algo, por ejemplo, ya sea a nivel físico, en la forma, etcétera. Entonces ahí se puede detectar, por eso es importante pues realizar los chequeos, ¿no? Ahora, aquí también, repito, están las patologías, anomalías que puede sufrir hasta la fecundación, es decir, hasta el día, hasta el parto, perdón, ¿no? Hasta el parto. Es importante por eso también que la madre aquí pues no esté con tantas preocupaciones, que esté tranquila, no puede realizar sus trabajos de forma normal, pero cuidado con esas preocupaciones, el cargar peso, hay que tener cuidado, porque ahí también se puede dar, miren, en este proceso algo, ¿no? Que pueda lamentablemente afectar al pequeño. Y el siguiente aspecto es la maduración, ¿ya? La maduración. Esto se refiere pues a nuestro reloj biológico. ¿Han escuchado del reloj biológico? Con el reloj, ¿qué pasa? Cuando aumenta el tiempo, las horas, ¿no? Sí, ya son la una, son las dos, son las tres, ya. ¿Tú puedes retroceder el tiempo? ¿Tú puedes retroceder? No. Eso también pasa con nosotros a nivel madurativo. Tenemos un reloj biológico, ¿no? En el que vamos nosotros madurando. Por ejemplo, cuando eras pequeño, tú no querías que se te salga el dientecito, ¿no? Los dientes, se nos salen los dientes de leche. Pero sí o sí va a pasar eso. Así tú no quieras, porque es parte de nuestro reloj biológico. Esa es la maduración que nosotros tenemos. ¿Ya? Por eso es a nivel, mira, biológico, parte de nuestro cuerpo. Ahora, por ejemplo, los movimientos que nosotros también realizamos, la maduración que nosotros pasamos, se da de estas dos formas, con estos principios. A nivel cefalocaudal, que se refiere en cuanto a que nosotros desarrollamos movimientos primero de la cabeza, por eso es céfalo, cabeza, y luego viene el tronco y luego vienen las extremidades, ¿no? Brazos y piernas, que sería como el caudal, como del río, ¿no? Como que las raícitas que salen desde la cabeza hasta las piernas. Y también tenemos este principio básico que es el próximo distal, donde la maduración va desde el centro de nuestro cuerpo, desde el centro hasta la periferia. ¿A qué se refiere? Por ejemplo, nosotros en los movimientos que hacemos cuando somos pequeñitos, ¿qué movemos primero? Nuestro cuerpo, ¿no? Nuestro tronquito, movemos así toscamente tal vez la mano sin un control. Pero luego cuando vamos creciendo, ya vamos empezando a sujetar las cosas, a manipular mejor los deditos. Te das cuenta que es del centro hacia las extremidades, ¿no? Hasta los deditos, hasta la periferia. Ya esa es la maduración que nosotros pues vamos atravesando. Ahora, a nivel sociocultural,
¿A qué se refiere con sociocultural? Lo relacionas con la sociedad, la cultura, ¿no? Ese contexto en el que se encuentra, pues, inserta la persona. Nosotros nos desenvolvemos en un contexto social, porque estamos en constante, pues, interacción, ¿recuerdan? Con las demás personas, en tu casa, en el colegio, en la universidad, en el trabajo. Nosotros tenemos, pues, distintos grupos, distintas culturas. Aquí, bueno, sí es un poquito más evidente que son, pues, otras culturas distintas, muy distintas a las de nosotros. Hasta se ve en la forma de la vestimenta, ¿no? Los arreglos que usan, pero en sí todos tenemos una cultura distinta, ¿ya? Eso se da, ojo, por la influencia de ese contexto. Por ejemplo, en el colegio. Tú ibas, te encontrabas con compañeros hasta que vivían en el mismo barrio, pero su forma de comportarse, su forma de pensar era distinta porque tiene otra cultura. Ahora, el otro factor es el personal o biográfico, que tiene que ver pues con la biografía, con las experiencias personales de cada uno. Todos atravesamos similares por ahí situaciones, pero lo vivimos de forma distinta. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos nuestra propia crianza que hemos pues recibido de nuestros padres. Por ejemplo, en el número de hermano. ¿Qué número de hermano eres? ¿Eres el primero, el segundo, el tercero, el cuarto? ¿Eres único? Eso también influye en cómo vamos recibiendo la información. Si tú vas a tu colegio, mira, eso es a nivel sociocultural, ¿cierto? La misma situación, el mismo contexto, pero tú vas con tu propia biografía, ¿no? Con tus propias características, con tu propio estilo de crianza. Y ahí pues va a ser distinta a cómo se comporta tu compañero, porque él también tiene sus propias experiencias, ¿no? Su propio estilo de crianza, su propia forma de ser. Entonces, estos son los factores que influyen en el desarrollo, ¿ya? Los factores biológicos, que ya lo habíamos visto, mira estos tres, el factor social, la sociedad, y el factor personal o biográfico, relacionado a las experiencias vividas. Estas son las etapas del desarrollo humano. Esto es lo que nosotros vamos a ver. A todas estas etapas vamos a ver. Así que tienen que estar concentrados para, pues, tratar de diferenciar todas las características, lo que vamos aprendiendo, habilidades que vamos a ir adquiriendo en cada una de las etapas. Y tú te vas a dar cuenta, efectivamente se cumple. Por ahí tú sí lo has cumplido al pie de la letra, tal vez con estos rangos exactos de edades, o por ahí tú lo has hecho a no solo a los 3, tal vez lo has hecho a los 4, o tienes hermanitos, ahí vas viendo. Estas son las etapas del desarrollo humano. La etapa prenatal, que va pre significa antes. Prenatal, natal es como el nacido. Entonces, pre es antes de nacer. Por eso ahí está, ¿ya? Antes de nacer, cuando está aquí, pues en la barriguita. Siguiente etapa es la etapa de la infancia, que va desde los 0 a los 3 añitos. La niñez temprana, que va desde los 3 a los 6 años, la niñez intermedia, que va de los 6 a los 11 años, la adolescencia, muchos están acá, todos creo, ¿no? La adolescencia va de los 11 a los 20 años, la adultez temprana de los 20 a 40, adultez intermedia 40 a 65 y la adultez tardía o senectud, que va desde los 65 años a más. Esto, como les había comentado casi al inicio, son rango de edades igual aproximadas, ¿no? Según la teoría nos guiamos de estos rangos de edades, pero ahora que vamos a ver ciertas características que sufre el infante, el niño, no se olviden que no es al pie de la letra con estos rangos exactos, esto es como el aproximado. Algunos no lo cumplen a los 3, efectiva, así exacto, están en la etapa de la niñez temprana, porque ya tienen 3, están en esa etapa, pero tal vez todavía no adquieren estas capacidades, estas habilidades, todavía están ahí un poquito, se están demorando.
pero no quiere decir que no lo van a cumplir después, ¿no? Hay que esperar un tiempo más, tal vez un poquito más de estimulación y seguro lo van a cumplir. Ahora, si no lo cumplen, ya cuando pasa pues un año más, otro año más, bueno, ahí ya tendríamos que estar preocupándonos, ¿no? Ahí es como que decimos qué es lo que está pasando con esa persona que no cumple, ¿no? Ciertas características, habilidades. Muy bien, entonces esto es lo que vamos a ver. Y vamos a empezar con la etapa prenatal. Ya guíense de de estas edades, de estas etapas para empezar, ¿ya? En la etapa prenatal, empezamos. Que como habíamos visto, va desde la concepción hasta el nacimiento. Ahora, ¿te acuerdas que te dije que vamos a ver los desarrollos? Mira, físico, cognoscitivo y psicosocial. ¿Te acuerdas? En todas las etapas vamos a ver esto. Físico, ¿recuerdas? A nivel pues anatómico, cognoscitivo, en la forma de conocer la realidad y y el desarrollo psicosocial que tiene que ver con la interacción. Ya, eso en cada etapa vamos a ver estos tres desarrollos. Primero en el prenatal. ¿Ya? Nosotros aquí vamos a ver estas etapas, dentro de la etapa prenatal del desarrollo físico, vamos a ver estas etapas. La primera es el cigoto, ¿no? Mira, aquí está incluso la gráfica, ¿no? De cómo éramos en esas semanas, en ese periodo, que va desde la primera, segunda semana. Aquí, por ejemplo, ¿cuál es la característica? Hay una rápida división celular, ¿no? Esa es la característica del cigoto. Pasamos a esta etapa que es la embrionaria o embrión, que va desde la tercera a la octava semana. Aquí, por ejemplo, ¿qué pasa? Aquí se desarrollan las capas germinativas, ¿ya? Por ejemplo, se van formando los tejidos, los órganos, ¿ya? El tejido óseo, el sistema digestivo, el sistema respiratorio, nuestro sistema nervioso, ¿ya? Los órganos ya se van formando acá. Luego viene esta etapa que es el feto, que va desde la novena hasta las 36 semanas. Aquí, ¿qué cosa pasa en este pequeñito? Miren ya el dibujito, te das cuenta que ya está un poquito más formadito. El cerebro comienza ya a tener el control de las funciones biológicas básicas, como por ejemplo la respiración, la digestión. ¿Te acuerdas que aquí se estaba desarrollando, aquí se estaba formando? Pues aquí ya se controla, ya hay un control de esas funciones biológicas, ¿ya? A nivel de la digestión, respiración, circulación, existe ese control. Ya es a nivel, pues, fetal, porque comprende en la última etapa de este cambio, de este desarrollo físico. Ahora, a nivel del desarrollo cognoscitivo, ¿te acuerdas conocer? Aquí vamos a ver que la habilidad para poder comprender, recordar, ¿no? Se debe a estímulos sensoriales, ¿ya? En el proceso de desarrollo. Como aquí todavía está en el vientre de la madre, tú recuerda esta parte, ¿no? Está en el vientre de la madre. Entonces, ¿cómo aprende a nivel cognitivo su forma de conocer este pequeñito? Aquí se produce su conocimiento por asociación o lo que vas a encontrar por condicionamiento clásico. ¿Te acuerdas que nosotros trabajamos el condicionamiento clásico? Bueno, que lo hicimos, o explicamos el experimento del perrito, ¿te acuerdas de Pablo? Que era asociación de estímulos. Ese pequeñito también va a empezar a asociar estímulo. Todo lo que aprende va a ser por full condicionamiento clásico. Te das cuenta que aquí pues no es que va a razonar, no va pues como pensar, a pesar que es un ser humano. ¿Por qué? Porque mira la edad, pues, ¿no? Todavía está en el vientre de la madre. Entonces lo que aprende es por condicionamiento clásico. En cuanto al desarrollo psicosocial, aquí, mire, existe la preferencia por la voz de la madre, ¿no? ¿Te acuerdas cómo era la interacción? Aquí era cómo era la interacción para que pueda desarrollar la personalidad este pequeño. Aquí como responde más a la voz de la madre, ¿no? Cada vez que la escucha, incluso se puede ver que el ritmo cardíaco aumenta del pequeñito. Cuando hacen pues estas ecografías, ¿no? Cuando la mamita le habla, cuando le tocan la barriguita,
El papá también a veces cuando toca la barriguita ven que se mueve el pequeñito, reconoce la voz. Sobre todo hay una preferencia por la madre. ¿Por qué? Pues porque la madre o el bebito está dentro de la madre todo su proceso, pues hasta el nacimiento, ¿cierto? La madre está en constante, pues le habla. El papá también, ¿no? Si es un papá pues responsable, también va a estar ahí, pero en comparación del tiempo, si comparamos los tiempos, la madre pues pasa más tiempo, obviamente, ¿no? Porque lo tiene el pequeño. Entonces, el niño prefiere la voz de la madre. Esa es su forma de interactuar, ¿ya? Del pequeñito. Vamos a pasar a la siguiente etapa. Recuerdan que era la infancia, que va desde el nacimiento, una vez que nace el pequeñito, 0 años, hasta que tiene 3 años, ¿ya? De los 0 a los 3 años. Y tú imagínate un niño, trata de imaginarte a un niño de rango entre 0 y 3 años, ¿ya? Para que estas características lo puedas relacionar mejor. Primero el desarrollo físico, ¿ya? Solo que esto, bueno, lo vamos a ver en más diapositivas. Aquí lo vimos todo junto, ¿no? Mira, físico, cognitivo, psicosocial. Ya acá vamos a ver primero de la infancia físico y luego vamos a ver la parte cognitiva y así, ¿ya? Eso es para que tengas la idea cómo vamos a ir trabajando. A nivel del desarrollo físico, nosotros vamos a poder observar en el niño reflejos. Miren, y aquí pues vemos a un pequeño, ¿no? Este no tiene 3 años, pues tiene menos, ¿no? Pero está en ese rango de edad. Vamos a ver reflejos que pues van a predominar en estos pequeñitos, como por ejemplo el reflejo de Moro. ¿A qué se refiere con el reflejo de Moro? Cuando tú, por ejemplo, al pequeñito, mira aquí es, ahí está, mira está el dibujito, ¿ah? Le propicias como un sobresalto, ¿no? Le haces como caer incluso, ¿no? Cuando lo cargas, ese ademán de bajarlo. ¿Qué es lo que pasa con el pequeñito? Miren en el dibujito. Abre sus brazos, ¿no? Abre sus brazos. Sus cuerpitos se va hacia atrás, su bracito, y luego los retrae, ¿no? Vuelve a esa posición normal. Ese reflejo que todos los bebitos lo tienen, estos reflejos todos lo tienen, uno le hace pues para ver si efectivamente el pequeñito está bien, ¿no? Si no tiene tal vez alguna complicación a nivel motor, porque es la parte física, ¿ya? Ese es el reflejo del moro. Cuando le propicias como ese sobresalto, ¿qué es lo que pasa? Hace una extensión, ¿no? Y luego una retracción de los brazos, de la pierna, ¿ya? Eso es lo que hace. La cabecita también como que se va para atrás, ¿no? Has visto que, bueno, no igual, parecido, hay los gatitos, no se olviden que son reflejos, ¿no? Los gatitos, por ejemplo, también cuando le haces así como un sustito, también como que abrieran las patitas, ¿no? Sus patitas superiores lo abren y se van así para atrás la cabecita. Habrán visto tal vez en algún animalito. ¿Por qué lo comparo con un animalito? Porque no te olvides que son reflejos, ¿no? Los reflejos es algo involuntario, no controlamos y es parte de nuestro crecimiento, ¿ya? Ahora, también está el reflejo de la búsqueda. ¿A qué se refiere la búsqueda? Aquí, por ejemplo, cuando tú le tocas la mejilla, mira, aquí está, le tocas la mejilla al pequeñito. ¿Qué es lo que va a pasar con este chiquitito? Lo que va a hacer es mover su cabecita hacia el lugar de donde recibió el estímulo. Si tú le tocas el cachetito izquierdo, él se va a mover para el lado izquierdo. Si le tocas la parte derecha, se va a mover para la parte derecha, ¿no? De donde recibe ese estímulo, a ese lado va su movimiento. ¿Ya? Esa es la búsqueda, el reflejo de la búsqueda. El reflejo de la succión, bueno, que todos lo conocen, supongo yo, cuando, por ejemplo, succionan hasta igual desde el pecho de la madre para sobrevivir, ¿no? O cuando le metes, por ejemplo, su dedito, a algún objeto, ellos, ¿qué cosa? Lo chupan, lo succionan. Es parte de un reflejo, no lo hacen porque quieren, porque tienen esa conciencia de, ¿no? Todavía está en esos reflejos.
También la presión palmar, por ejemplo, ¿no? Donde si tú le acercas un objeto a la mano, ¿qué es lo que hace? Cierra su manito, ¿no? Por reflejo, cierra, hace una presión con su manito. El reflejo de Babinski, aquí también, esto es en los piecitos, mira, ante una estimulación en la planta del pie, esta es la planta del pie, el dedo pulgar se desplaza hacia atrás mientras los otros dedos se van a mover como un abanico. ¿Ves cómo lo abre? ¿Ves cómo lo abre? Eso, tal vez si has visto a un bebito, tócale la plantita del pie. Eso es lo que hacen, como que lo abren, ¿no? Como un abanico, por eso se menciona. ¿Ya? Eso es un reflejo también. También está el reflejo de la incurvación del tronco, mira, también está, se incurva, ¿no? Se gira. La marcha, por ejemplo, también aquí, miren, 0 a 3 años. Calcula, mira, ¿a qué edad aprendiste a caminar tú? ¿Le has preguntado a tu mamá? ¿A qué edad aprendiste a caminar? Más o menos, esto es un aproximado, entre los 12 y 18 meses ya tendría que iniciarse una marcha autónoma. Muchos empiezan a caminar al año. Ah, ojo, hay otras que también a los 9 meses, 10 meses, ¿ah? Sí hay casos. Pero lo más común es a partir del año, ¿no? El año ya está dando sus pasos y ya empieza esa marcha autónoma, ¿no? Algunos también se demoran, también pasa, ¿no? Que está incluso hasta los 2 años y todavía no caminan de forma autónoma, es decir, solos. Hay casos, ¿ah? Entonces ahí también, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Pues un poquito más de estimulación, ¿no? Pero se da esta marcha primaria, ¿ya? Y bueno, el tónico del cuello, ¿no? Donde empiezan ya a tener un poquito más de fuercita, ¿no? Y empiezan a girar su cabecita, como querer levantar, ¿ya? La parte del cuello sobre todo. Porque ustedes saben que si les cargamos a los pequeñitos, si tú lo vas, cuando son pequeñitos, ¿ah? Y los cargas, ellos como que no pueden sostener su cabecita, todavía no pueden sostener, por eso siempre se le agarra la cabecita cuando se le carga. ¿Han visto ustedes? Se le agarra con el de la cabecita y se le va tocando. Porque si no le agarras la cabecita, su cabecita va para atrás y ahí incluso puede pasar un accidente. ¿Ya? Entonces aquí ya empiezan pues a soportar, a cargar la cabeza. ¿Ya? Por eso es tónico del cuello. El cuellito se hace también más fuerte. Bueno, en cuanto a la motricidad gruesa, también nosotros vemos que, miren, de 0 a 3 años ya esta motricidad. ¿Qué pasa con esta motricidad? Donde al inicio empezaban pues a controlar, porque esto es al inicio, pues cuando nacen, te das cuenta, ¿no? Porque empieza incluso la marcha, a sostener la cabecita, pero ya cuando el niño pues incluso empieza a caminar, ya empieza a saltar, brincar, corretear y no hay quien lo pare, ¿no? ¿Por qué? Porque ya empiezan a controlar su motricidad gruesa, sobre todo, ¿no? Es decir, piernas y brazos, o sea, tronco, piernas y brazos, ¿no? Aquí por eso está, mira, control cefálico, es decir, ya pues la cabecita, dar vuelta en círculo, ¿no? Empiezan la sedestación, la bipedestación, cuando empiezan, por ejemplo, desde el gateo, ¿no? A veces en las cuatro extremidades. Luego ya empiezan de 2 extremidades, ¿no? Van caminando poco a poco, deambulación, intentan correr, ya patean, lanzan, saltan, se empinan, como que se ponen para crecer, ¿no? Cuando tú creces, como que de puntitas, ¿no? Ya, ese se empinan, caminan hacia atrás. Te das cuenta que la parte de la motricidad gruesa está relacionado al control de el tronco, extremidades superiores e inferiores, pues ya está desarrollado. Ya podríamos decir que pues está controlando adecuadamente, ¿no? Ahora, cuando va a pasar de los 3 años, ustedes ya saben que empieza a ir incluso ¿a dónde vas? A partir de los 3 más o menos. Empiezas a ir al inicial, ¿no? Ya eso es para la siguiente etapa, ¿no? Entonces ahí ya se va desarrollando otra motricidad, ¿no? Pero en este caso es la gruesa. Pasamos.
Bueno, aquí ustedes también pueden revisar. Hay dibujitos, perdón, videos donde cuando se le hace la revisión a los pequeñitos, está, ¿no? Le tocan la cabecita. Todo lo que les he explicado de los reflejos, de la palma del pie, de la mano, de la búsqueda, todo eso le hacen al pequeñito y se vea. Eso se puede observar. Ahora, vamos a continuar con esta infancia de 0 a 3 y vamos a ver el desarrollo cognitivo. Lo que vimos hace un momento era el desarrollo físico, no se olviden, ¿ya? Toda la parte anatómica. Ahora vamos a ver en cuanto al el conocer. ¿Te acuerdas a quién vamos a usar aquí? ¿Qué teórico usamos? ¿Recuerdas que era Piaget con sus etapas? ¿Recuerdas? Ahora, ¿qué etapa corresponde a esta infancia de 0 a 3 años? Pues le corresponde la etapa sensoriomotriz. Si tú recuerdas, la etapa sensoriomotriz o sensoriomotor iba desde los 0 hasta los 2 años. Y desde los 2 hasta pues los 7 ya estaba la siguiente etapa, que era la preoperacional. Pero aquí sí o sí está la sensoriomotriz. ¿Sí o no? Sí o sí, porque va desde los 0 a los 2 y eso está dentro de los 0 a los 3. Aquí, ¿qué características, bueno, tiene este pequeñito en cuanto al pensamiento, ¿no? Porque no se olviden que es cognoscitivo, conocer. Aquí, por ejemplo, ya el pequeñito empieza a conocer tocando las cosas, ¿no? Sintiéndolo. Ya sabemos que puede caminar, ¿no? Ya puede correr, puede tocar. Así va aprendiendo este pequeñito. Y, por ejemplo, está la permanencia del objeto. Esta permanencia del objeto, que en algún momento lo hemos hablado, es cuando, por ejemplo, el niñito sabe o se da cuenta que el objeto, su juguete, ¿no? Existe a pesar de no verlo, es decir, a pesar de haberlo tapado. Si tú tienes un juguetito, ¿no? Y lo tapas, ¿qué pasa? Bueno, en los primeros meses los niños no se dan cuenta que existe, pues, ¿no? Ya se ponen a ver otras cosas. Pero aparece como este quiebre de la permanencia del objeto donde los niños se dan cuenta y lo destapan, ¿no? Y lo buscan, ¿ya? Eso se da pues aquí, en esta etapa de 0 a 2 años, la permanencia del objeto. También se da en cuanto a la etapa, ¿recuerdan preoperacional? Les había comentado que la sensoriomotriz va desde los 0 a los 2. La preoperacional va desde los 2 hasta los 7. Entonces sí cubre un poquito. Si te das cuenta, sí agarra un añito la etapa preoperacional, ¿no? Es un aproximado. Sí, sí está aquí. Aquí que se da en esa etapa, por ejemplo, la función simbólica, que es el juego simbólico. ¿Ya? Y la imitación diferida. Eso se da dentro de esta etapa preoperacional que sí está, sí cuadra en los años en esta infancia. Por ejemplo, la imitación diferida. ¿A qué se refiere? Mira, imitación es cuando tú repites, ¿no? Repites la conducta, no en ese mismo instante, sino en otro. Por ejemplo, ¿no? Si tú ves a tu mamá, ya sea barriendo, vamos a suponer, ¿qué es lo que pasa después? Tú, en otra ocasión, cuando eres pequeñito, no te olvides que estás aquí en ese rango de edades, en otro momento vas a recordar, ¿no? Vas a recordar y tal vez con tu juguete o vas a simular que estás barriendo. ¿Por qué? Porque tú ya has visto al modelo, que en este caso tu mamá. También puedes ver maquillándola, miren, ¿no? Eso también es muy común. Como usualmente, usualmente tal vez las mujeres son las que se van a maquillar, la niña lo ve, cuando no está la mamá, bueno, agarra sus cositas y se empieza a maquillar, se pone sus rulos, ¿no? Imitación diferida. Por eso hay que tener cuidado. Cuando uno está pequeñito o tiene hijos pequeñitos, saben que lo pueden imitar. Las cositas, pues hay que guardarlo en otro lugar, porque a veces hacen todo un desorden a veces. Cuando juegan a la cocinita con material de verdad, ¿no? Ahí sí, pues, ¿no? Ahí sí desordenan todo.
Y el juego simbólico, que este juego simbólico también es muy importante porque ¿quién no de nosotros hemos jugado a representar algo? A jugar a la enfermera, a jugar a la doctora, ¿no? Ahí le ponen, por ejemplo, este instrumento para escuchar su corazón. Te das cuenta que ella está representando un papel, ¿no? Está jugando a que es la enfermera o la doctora. También, por ejemplo, si agarras un lápiz y tú dices, ¿no? Este es un avioncito y empiezas a jugar como si el lápiz representara un avión, ese es también un juego simbólico. ¿Ya? Eso se da también en esta etapa. En cuanto al desarrollo psicosocial, no se olviden que era la parte de la interacción. ¿Qué teórico usábamos aquí? ¿Te acuerdas que aquí era Piaget para conocer? Aquí en el psicosocial, ¿a qué teórico usábamos? Usábamos a Erickson, ¿recuerdas? Con su teoría psicosocial. Y aquí nosotros vemos estos conflictos. ¿Te acuerdas que había como una escalerita de los conflictos que suceden pues en determinados rangos de edades? Eso es lo que nosotros vamos a ver aquí. Por ejemplo, se da este conflicto, miren, la confianza versus la desconfianza. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando el pequeñito va? El pequeñito es un bebé, ¿no? Apenas pues, mira, cómo se alimenta por el pecho de la madre. Tú sabes que a esta edad más o menos, cuando es bebito, no puede, ni siquiera puede hasta caminar, ¿no? Apenas tal vez por ahí está moviendo su cuerpito, está aprendiendo. Entonces, ¿de quién depende al 100%? Prácticamente de la madre, ¿cierto? Entonces, cuando la madre cubre sus necesidades, por ejemplo, de comer, de comida, tiene hambre, llora el bebito y la madre está ahí, pues, y le da el pecho, ¿qué pasa? El niño, pues, adquiere ¿qué cosa? Confianza, ¿no? Confía en que la madre, pues, va a prestar esa atención, esa ayuda. Ahora, si por el contrario, pues, no satisface sus necesidades, el niño necesita comer, tal vez llora, algo le pica, llora, pero no le prestan la atención que genera desconfianza. Entonces está el versus, por eso está, ese es un conflicto que se tiene que resolver. Lo ideal, por supuesto, es que el niño pues tenga esta confianza, ¿no? Esta confianza. ¿Ya? Pero parte de eso, ¿ya? Del hecho de que sí atienden sus necesidades pues a tiempo. Ahora, en cuanto a la anatomía versus la vergüenza o la duda. Aquí, por ejemplo, cuando el niño ya empieza a caminar, te das cuenta que aquí era más pequeñito, ¿no? Y aquí el niño ya empieza a andar, empieza a caminar. ¿Te acuerdas qué más? Cuando aprendía a andar, caminar, ¿qué hacía? Pues empezaba a incluso subir el sofá, queriendo subir, ¿cierto? Sube o quiere subir escaleras, quiere hacerlo todo solo, ¿no? Te quiere caminar, no se detiene, lo agarras, él lo dejas un ratito y él sigue mirando, caminando, ¿no? Entonces te das cuenta que aquí pues es la autonomía la que se va desarrollando, hace las cosas por su cuenta, lo dejas y empieza a caminar, a agarrar, ¿no? Explorar. Pero también puede pasar que si lo frenan al niñito, ¿no? Cuando no hay pues un adecuado, ojo, ¿ah? Porque esto si lo haces de forma adecuada, ¿no? Hablando, ahí se puede ir manejando. Pero si no lo haces de forma adecuada, si por ahí incluso le gritas, ¿no? Le dices que no, no haga, lo quieres castigar, entonces ya el niño pues no va a ser autónomo, sino por lo contrario, va a dudar, ¿no? ¿Lo hago o no lo hago? Va a sentir vergüenza de poder realizar una actividad. No le están dejando ser autónomos, pero siempre guardando las debidas precauciones, porque tampoco vamos a exagerar y vamos a decir, ah, ya, lo dejo solo, que sea autónomo y que se caiga, que se... No, esa no es la solución, ¿no? Hay que guardar las precauciones, hay que ver que cuidado se caiga, cuidado se golpee, si hay interruptores, ¿no? Y ahí lo podemos dejar explorando, siempre también viéndolo, vigilándolo, ¿no? Ahí está este conflicto.
También se da pues esta parte que no es un conflicto netamente, sino que ya se va desarrollando la conciencia de sí mismo. Ya te das cuenta que este niñito es un poquito más grande, ¿no? Ya más grande, ya está caminando, se mira al espejo y ¿qué pasa? Se reconoce, ¿no? Sabe que es él. Se toca la carita, se toca pues tal vez el brazo, empieza a sonreír, sabe que la imagen que ve es él, se reconoce. Ahí está la conciencia de sí mismo y se da, miren, en esta etapa, ¿no? En la infancia se da, de los 0 a 3. Claro, no se da a los 0 al año, ¿no? Ya esto se va pues casi al final, ya cuando es pues 2 años, 3 años, ya se está dando esta conciencia de sí mismo, ¿ya? Pasamos, seguimos, perdón. Ya, pasamos a la otra etapa. ¿Ya? A la otra etapa, lo que vimos hace un momento fue la infancia, ¿cierto? De los 0 a 3 años. Ahora vamos a ver la siguiente etapa, que es la niñez temprana, ¿ya? La niñez temprana que va desde los 3 a los 6 años. Acuérdense, pónganse en ese papel, imagínense a un niño entre 3 y 6 años para que puedan relacionarlo. A ver, en cuanto al desarrollo físico, igual están aquí los 3 desarrollos. En cuanto al desarrollo físico, aquí ya se define su lateralidad. ¿Con qué mano tú escribes? ¿Cuál es la mano que más dominas? Ya, ahí tú has definido tu lateralidad. Si eres derecho, si eres izquierdo o si tienes lateralidad cruzada, ¿no? Porque muchos también así cruzadito, mira, cruzadito, manipulan, ¿no? El lado así derecho, izquierdo. Algunos somos más diestros, es decir, pues derechos, todo lo haces con tu mano derecha, escribes, juegas, ¿ya? Aquí se define eso, de los 3 a los 6 años. Y también se va a desarrollar la motricidad fina. ¿Tú recuerdas que en la infancia, qué motricidad se desarrollaba? La motricidad gruesa, ¿no? De 0 a 3 años. Estaba caminando, apenas controlaba sus brazos, sus piernitas, toscamente, ¿no? Pero aquí te das cuenta también que más o menos a esta edad tú ya estás yendo, o al menos aquí también en Perú, para que lo relaciones, están yendo al inicial, ¿cierto? Al nivel inicial de los 3, 4, 5. Entonces ellos ya hacen actividades, aparte de la gruesa, por supuesto que sí, que también hacen actividades deportivas, baile, también hacen actividades donde utilizan, desarrollan los dedos, ¿no? Como por ejemplo embolillado, como por ejemplo aquí cuando pintan, ¿no? Con estos hisopos, hacen en la pintura y van marcando como si fuera un árbol. Ya aquí también 3 a 6 años ya empiezan a escribir su nombre. Te das cuenta que aquí la motricidad fina pues ya se desarrolla, ya empiezan a dibujar, les decía, ¿no? A abotonarse, a amarrarse los pasadores, etcétera, ¿no? Todo lo que venga que tenga relación con la manipulación ya exclusivamente ya de la mano, ¿no? De los deditos. Esa es la motricidad fina. En cuanto al desarrollo cognoscitivo, ya, siempre usualmente les pregunto para que vayan recordando, ¿no? ¿Qué teórico usábamos acá? Usábamos a Piaget, ¿no? Recuerdan a Piaget. Ahora, ¿qué estadio, qué etapa vamos a ver en el desarrollo cognoscitivo? Vamos a ver la etapa preoperacional. ¿Recuerdas que en la anterior se cruzaba, ¿no? Por un añito, porque la preoperacional empieza pues de los 2 a 7, ¿no? Entonces ya en la infancia empezó esa preoperacional, pero aquí sí ya se da en todo esta rango de edades, está el niño dentro de esta etapa preoperacional. ¿Qué se da aquí en esta etapa? Por ejemplo, el pensamiento egocéntrico o el egocentrismo. Acuérdense de un niño de 3 a 6 años, a ver, en el inicial, cuando quieren jugar, por ejemplo, ¿no? O cuando quieren ver un dibujito. ¿Qué pasa? No aceptan
que otras personas tengan un punto diferente, un punto de vista, otras ideas distintas a la suya. Si algo es bonito para él asume que para todos es bonito. Si él quiere ver una película, él asume que todos quieren ver esa película, ¿no? Si él juega de una forma, él asume que todos deben jugar de esa forma, ¿ya? Entonces aquí todavía no acepta que haya un punto de vista distinto, ¿ya? Por eso es incapaz. Pero no porque sea malo, porque todavía no hay un desarrollo adecuado, pues a nivel cognitivo, ¿no? Eso pues se va trabajando, por eso se le habla al pequeño para que vaya adquiriendo esas capacidades también. Bueno, también está el animismo, cuando por ejemplo le damos ánimo, es como que le damos vida a los objetos. Aquí esta niña está jugando, tal vez, no sé, a la mamá, ¿no? A la que le cuida, pero piensa que esta pequeñita o este juguete estaría viva, ¿no? Y le da de comer. ¿Alguna vez ustedes recuerden, le habrán dado de comer de verdad, comida de verdad, hasta a un peluche, a un juguetito que han tenido? Claro, y si no han tenido, tal vez ya hacían el ademán, ¿no? Pero en algún momento puede ser que le hayan dado hasta comida de verdad, que la quieren bañar, que la cuidan como si de verdad fuera una persona, que hacen incluso la simulación de que lloran, ¿no? Y las quieren cargar. O sea, le dan ese ánimo, ¿ya? Es decir, le dan esa vida, ¿ya? Vida a las cosas. Y también se da el sincretismo, ¿ya? El pensamiento sincrético. Que aquí, por ejemplo, el niño percibe la realidad, pero esta sí de manera excesivamente, ¿ya? O sea, este es excesiva, en exceso. Percibe la realidad de manera excesivamente interconectada. ¿Cómo así? Explica unos acontecimientos en función de otros. Por ejemplo, mamá dice acá, este gatito quiere jugar conmigo. Si me ve el gatito, bueno, en este caso es un león, ¿no? Si me ve, por ejemplo, él le está observando. La niña puede decir, me está viendo. Ah, ¿por qué me está viendo? Ah, porque quiere jugar conmigo. Te das cuenta que conecta, por eso es de forma excesiva. O sea, esta mirada lo está interconectado, sí o sí, ¿con qué? Con jugar conmigo. Si por ejemplo la mamá está cocinando, ¿no? También se puede dar, ¿no? ¿Por qué tengo hambre? Ah, porque mi mamá está cocinando. ¿O por qué me caí? Ah, porque quise, ¿no? O sea, a veces son expresiones que ellos buscan, conectan, por eso está la conexión excesiva de los acontecimientos. Pasó una cosa, pasó una situación por algo que está junto, o sea, está necesariamente conectado, tal vez a nivel visual, se ha escuchado algo en esta parte, ya de 3 a 6 años, ese sincretismo. Y en el desarrollo psicosocial, ¿te acuerdas el teórico? Erickson, ¿recuerdas? Y aquí vamos a ver los conflictos. En la infancia vimos dos conflictos. Aquí también vamos a ver otro conflicto, que es la iniciativa versus la culpa. Acuérdate, yo siempre te voy a repetir, acuérdate, este rango de edades está en el inicial, ¿cierto? Ya el niño hace actividades incluso solos, por ahí, ¿no? Em, Se trepan, saltan, hacen pues por ahí sus destrocitos, ¿no? Rompen algún adorno, rompen los objetos. ¿Qué es lo que pasa? Ellos ahí, ¿qué tienen? Tienen iniciativa. Iniciativa por hacer las cosas, ¿no? Hacer las cosas, decir las cosas. Pero, ¿qué pasa cuando la mamá, por ejemplo, ¿no? Le dice, ah, bueno, está bien. Por ejemplo, no sé, llevó el vaso de refresco, lo llevó a la mesa. Eso, por ejemplo, uno puede decir es una iniciativa buena, ¿no? Mira, o le sirvió un vaso, porque ya pueden servir, pues aquí, ¿no?
De 3 a 6 años, ya 5, 6, ya están manipulando tal vez la jarrita con cuidado, ya te pueden pasar un vasito para que te sirvas agua. Entonces, si la madre, el padre valora esa iniciativa, entonces el niño lo va a seguir haciendo. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, rompió algo? Porque puede ser que en esas actividades rompa algo. ¿Qué pasa? Tienes la culpa, ¿no? Tú lo has roto. O cuando pronuncia una mala palabra, ¿no? Y le dice, tú eres tal. ¿Qué pasa? ¿Cómo se siente la niña? Culpable. ¿Ya? Entonces aquí se da este versus. Iniciativa de querer hacer las cosas, pero también está el versus que es la culpa. Es decir, que si lo que hacen no es aprobado, ¿no? No lo aprueban, está mal ante los ojos de los demás, ya, entonces no debo hacerlo. La culpabilidad, ¿por qué lo hice? ¿No? Y a veces los castigan. Ese es el conflicto, ¿ya? Cuando tú veas aquí este VS, que es el versus, ese es el conflicto. También se desarrolla, pero, la identidad de género en esta edad. Si ustedes se dan cuenta aquí, ya los niños como que van marcando esa diferencia en cuanto a con qué juguetes jugar, tal vez, o qué actividades hacer, cuál es su grupo más preferido. Ahora, no estamos diciendo, ojo, que es como que las mujeres solo juegan con muñecas y los hombres solo juegan con la pelota. Y es así, no, no se está diciendo eso. Pero por el contexto, por el barrio donde están, ¿no? Relacionándose esos niños, tal vez ven que las niñas o el grupito de sus amigas se dedican a algunas actividades. Entonces ella dice, yo quiero hacer esa actividad y lo hace. Los varoncitos también, si ven en su ambiente que, por ejemplo, hay clubes deportivos, un ejemplo de fútbol, entonces él dice, yo quiero jugar fútbol, quiero estar dentro de ese grupo. Ahí van formando una identidad de género porque van realizando ciertos roles, van cumpliendo con ciertas características, habilidades dentro de el género, ¿no? Claro, ellos no están como los adultos que ahora la identidad, no, pues ellos no, ellos son pequeñitos, todavía están en cuanto a lo que ellos ven de sus grupos, ¿no? Y a eso se van apegando. Muy bien, estos son los tres desarrollos en cuanto a la niñez temprana. Ahora vamos a pasar a la niñez intermedia, que va desde los 6 hasta los 11 años. Miren, 6, 11 años, aquí tal vez ya está pues saliendo del inicial, ¿no? Ya está entrando tal vez a la primaria, más o menos, ¿ya? Hasta los 11 años. También vamos a ver los tres desarrollos. En cuanto al desarrollo físico, el crecimiento corporal se hace más lento, ¿ya? De los 6 a 11 años, esos cambios tú no los notas así como cuando, ay, empezó a caminar, mira, ya levantó la cabecita, mira, ya cogió el lápiz. No, no es tan rápido. De los 6, como ya desarrolló, pues, en cuanto a las motricidades, ¿recuerdas? Gruesa, fina. Ya aquí, miren, corre, salta, manipula, está en el colegio, ¿no? Hace sus actividades. En cuanto a físico es más lento, ¿no? Crece incluso si crece en estatura. Y algunas todavía dicen, pero yo no veo que ha crecido, ni lo notan a veces, porque están todo el día con ellos. Pero hay un crecimiento corporal, obviamente, pero es más lento. Ahora, en cuanto al desarrollo cognoscitivo, ¿recuerdan al teórico? Piaget, ¿cierto? Piaget. Ya, aquí vamos a ver que esta niñez intermedia, ¿cuál es la etapa? Es la etapa operacional concreta, que va desde ¿recuerdas? De los 7, 11 años. Está justo acá. Ahora, ¿qué pues capacidades a nivel cognitivo desarrollan estos pequeños, estos niños? Por ejemplo, la conservación, ¿no? Ellos, por ejemplo, ya entienden que tal vez los objetos tienen las mismas cantidades, por ejemplo, a pesar de colocarlos en recipientes distintos. Si tú tienes un vaso un poquito más gordito, ¿no? Y otro vaso un poquito más flaquito, más larguito, y tú arrojas de una jarra, ¿no? Al vaso gordito, tú le enseñas al niño, ¿no? Le enseñas. Y ahí está. El vaso gordito tiene hasta un límite, ¿cierto? Y lo pones también al vaso largo.
Obviamente en el vaso larguito, más delgadito, como que la línea del agua va a estar más arriba. Tú le dices, ¿cuál tiene más? Ellos ya saben, mira, aquí está, pues, ¿no? Ellos ya saben que es la misma cantidad, cosa que en la anterior etapa ellos decían que el vaso más largo es el que tiene más, pero ellos ya en esta etapa, 6 a 11 años, ya tú no los engañas, ya, ¿no? Ellos ya no caen ya, tienen esta conservación. ¿Ya? Entonces saben que los objetos van a permanecer igual a pesar de los cambios en su forma. Igual con la plastilina, ese ejemplo de la plastilina, ¿no? Tienes un pedacito de plastilina y lo chancas, ¿no? Lo aplastas. O el mismo pedacito de plastilina y lo haces bolitas. ¿Cuál hay más? Saben que es la misma, ¿ya? Porque tienen la conservación. También está la clasificación y seriación. Mira, pueden clasificar por colores, incluso actividades dentro del colegio, ¿no? Ya se le daban, entonces ellos ya pueden clasificar, pueden seriar también, ¿no? En orden de menor a mayor, ya pueden ya. Aquí también tienen este pensamiento reversible, quiere decir que ellos como que retroceden, ¿no? Saben que ante una acción hay una operación contraria. Por ejemplo, si estos niños, ya tú le dices el 3 por 8, 24. ¿Cuánto es 24 entre 8? Ellos ya van a saber, hacen su análisis, ¿no? Estrés, dice. Ese es un pensamiento reversible, ¿ya? De la multiplicación, saben que hay un efecto contrario, la división, cosa que en la anterior etapa no lo tenían, no entendían por qué, o sea, no sabían que podía tener un efecto contrario, no lo sabían, pero aquí sí. ¿Ya? Aquí sí, sabe que puede regresar. Entonces, esta etapa, si ustedes se dan cuenta, es más concreta, por eso está el nombre. Necesitan material concreto, pero todavía necesitan material concreto. No es como nosotros, ya para hacer la comparación, que somos más abstractos, no necesitamos ver para entender, hasta podemos, nuestra imaginación está más, ¿no? Y ahí podemos operar las matemáticas, no, pero ellos no, ellos necesitan los materiales para poder realizar las actividades, ¿no? Tocar, palpar, saber que está ahí. Ellos tienen esta capacidad de análisis, de síntesis, ¿no? Entienden la causa-efecto, ¿ah? O sea que ante una acción, ¿qué pasa? Hay una reacción, hay una consecuencia. Ellos ya saben eso. Muy bien, pasamos al desarrollo psicosocial. ¿Cuál era el teórico aquí? Erickson, ¿recuerdan? Que nos hablaba de los conflictos. Ya, aquí, por ejemplo, se da un conflicto, miren, laboriosidad versus inferioridad. Aquí, por ejemplo, mira, en este rango de edades puede ser, puede ser, es un ejemplo, que ya si el niño, por ejemplo, tiene 10 años, tenga hermanitos menores. O si tiene 7 años, tenga hermanitos menores. Puede ser, ¿cierto? Es común que a veces los niños se lleven pues 3, 4, ¿no? Sé que pueden llevarse más años, ¿ah? Sí, pero esta etapa suelen tener hermanos menores, ¿no? Sobre todo si son los mayores, intermedios, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Puede ser que aquí la madre le diga incluso, ¿no? Mira a tu hermanito, ¿no? Ayuda a tu hermanito, ¿sí o no? Entonces, cuando ya empieza a cuidar al hermanito, ¿qué pasa ahí? ¿Cuál es el término que sería el correcto, ¿no? La laboriosidad, ¿no? Está ayudándole a su mamá, está siendo laborioso, ¿no? Como si estaría trabajando, algo así, ¿no? O sea, está haciendo alguna actividad, ¿ya? Entonces, en ese momento, ¿qué pasa? Pues se siente útil, ¿no? Está ayudando. Pero ¿qué pasa si su hermanito menor se cae, empieza a llorar? ¿Qué pasa en ese momento? Pues en ese momento el niño se va a sentir inferior, o sea, como que no es capaz de cuidar al pequeñito, a su hermanito. Se va a sentir inferior y se va a sentir mal, ¿no? Entonces siente que no cubre las expectativas, se hace menos.
se da este conflicto. ¿Ya? Entonces la idea siempre es superar el conflicto para pasar al siguiente. Ya más o menos acuérdense de este rango de edades para que ustedes lo puedan relacionar. ¿Ya? Mira, 11, tal vez hasta incluso le mandan a hacer otras actividades. Como laborando, ¿no? Es laborioso. Pero si falla, algo pasa, se puede sentir inferior. Y también aquí ya pues juega con o interactúa con las demás personas mediante juegos reglados. ¿Alguna vez has jugado este mundo o estas canicas, el jazz, ¿no? Saben que tiene una regla. Por ejemplo, ahí, ¿no? Del piedra, papel o tijera, ¿no? Que si ganas, empiezas. Ellos ya entienden, su interacción ya entienden. ¿Te acuerdas el infante? Ellos no podrían entender. Aquí sí. Muy bien. Ahora pasamos a la siguiente etapa, que vendría a estar dentro del desarrollo humano 2. ¿Recuerdan? Que sería la adolescencia. En este caso va desde los 11 a los 20 años. ¿Qué quiere decir? O adolescencia viene del latín adolescere, que significa ¿qué cosa? Crecer, porque sigue creciendo el adolescente. Incluso se ven más los cambios a nivel físico, ¿cierto? Aquí hay una transición física y psicológica, por supuesto que sí. Mira, de un niño que tiene un tipo de pensamiento, una forma de jugar, aquí ya se va pues a eh, integrar en otros grupos, la forma de los juegos incluso es distinto, las conversaciones son distintas, busca ya la identidad, ya un adolescente, mira, claro, si vamos con los 12, bueno, aquí está iniciando, pero si ya ponemos 19, 20, te das cuenta que ya es grandecito, ¿no? Incluso aquí en el Perú, mayor de edad, ¿cierto? Entonces aquí ya está en la búsqueda de la identidad vinculada al contexto sociocultural, porque muchos pues están estudiando, otros pueden ya incursionar en el ámbito laboral. Esos son grupos, ¿ya? El contexto sociocultural. Ahora, también vamos a ver los desarrollos, ¿ya? No te pierdas aquí, seguimos en los desarrollos. Este es el desarrollo físico, ¿te acuerdas? El primero, el desarrollo físico. Bueno, aquí en la pubertad, que es pues donde comienza la adolescencia, vamos a ver la madurez sexual, la capacidad reproductiva. Ustedes recuerdan que incluso los cambios que sufren tanto el hombre como la mujer a nivel de sus, pues ya sea espermatozoides o de su menstruación, ya le da una capacidad adicional al ser humano. Por ejemplo, al hombre de dejar embarazada a la mujer y la mujer de tener hijos, ¿cierto? Cuando ella menstrua y en el caso de la mujer y cuando el hombre ya produce espermatozoides, pues que sí puedan fertilizar al óvulo. Esas características se pueden dar aquí, ¿ya? En las primarias, por ejemplo, está todo lo que tiene que ver con la parte incluso física, anatómica, en cuanto a la maduración de los testículos, el crecimiento del pene, en el caso del hombre, en el caso de la mujer es la maduración de los ovarios, el útero, la vagina. Esas son las características sexuales primarias. En el cuanto al hombre, también está la producción de la hormona sexual, que es la testosterona. El hombre produce la testosterona y se presenta la espermaquía. ¿Qué es la espermaquía? Pues como la liberación del espermatozoide, ¿no? Las primeras liberación del espermatozoide. En el caso de la mujer, ¿qué hormona se produce? El estrógeno y la progesterona. ¿Y qué se presenta? La menarquía. ¿Y qué es la menarquía? La primera menstruación. ¿Ya? Ahí ya pues se dice que puede quedar embarazada. Eso se da en las características a nivel primarias. En cuanto a las secundarias, por ejemplo, en el varón, la voz, cuando cambia, ¿no ves? La voz un poquito más gruesa, el ensanchamiento del tórax del varón, aumenta la masa muscular. Algunos son flaquitos, ¿no? Pero igual aumenta, si haces una comparación a cuando eran niños, hay un aumento, ¿ya? El vello facial, sí o sí, vello facial, vello púbico. En cuanto a las mujeres, está el desarrollo de las glándulas mamarias, ensanchamiento de las caderas, también el crecimiento del vello púbico, etcétera.
¿Ya? Eso es la diferencia entre pues estas características. No te olvides, sexual primaria, que tiene que ver con testículo, ovario, producción de hormonas. En cambio, en las secundarias tiene que ver ya con la parte del cuerpo del ensanchamiento del tórax, caderas, la voz, etcétera. Ahora, pasamos al otro desarrollo, que es el desarrollo cognitivo. ¿Te acuerdas qué teórico veíamos aquí? Piaget, con los estadios. Entonces aquí nosotros vemos que, bueno, está en un estadio de las operaciones formales. Mira, aquí está, mira, estadio de las operaciones formales. Aquí ya utiliza un pensamiento más hipotético deductivo, es decir, representa mentalmente objetos. Aquí incluso estás representando mentalmente objetos, situaciones hipotéticas, propones posibles soluciones, pruebas las soluciones hasta encontrar lo correcta, ¿no? Ya vas razonando. Tienes ya un pensamiento, mira, hipotético deductivo. Eso es parte de las operaciones formales. Ahora, también, pero también está en nosotros esta posibilidad, ojo, no en todos, ¿ya? No en todos, porque se ha visto que no en todos los adolescentes, pero está esta posibilidad, el egocentrismo racional. ¿Te acuerdas cuando habíamos visto en el egocentrismo de los niños que no quieren un punto de vista distinto? Ya, algo parecido se da también en la adolescencia, cuando ellos exageran, ¿no? Exageran pues la importancia en cuanto a sus propios pensamientos. O sea, ellos dicen, pues lo que yo pienso, ¿no? Eso es bueno, lo paran ahí divulgando. Hay una exageración ahí, ¿no? En cuanto a su forma de pensar, lo que ellos hacen. Es muy importante, ¿ya? Y se da la audiencia imaginaria, es decir, todo el mundo los mira, ¿no? Soy el centro del mundo. Por eso también se podría justificar la idea de que los adolescentes ya empiezan ¿a qué? A arreglarse un poquito más, ¿no? A no salir a la calle así como se levantaron, ya no, ya, aquí sí les importa, ¿no? Lo que piensan los demás, porque todo el mundo los está mirando, como si hubiera una audiencia, pero es una audiencia imaginaria, porque no todos lo están mirando, pues, ¿no? También la fabulación personal. Cuando el adolescente cree que es el único, ¿no? Que es especial, que nada le va a pasar. Por eso incluso hace actividades que, bueno, si uno los ve, dice, pues es algo riesgoso, ¿no? Se puede lastimar, pero ellos no, ¿no? En ese momento piensan que no les va a pasar nada, porque ellos son, pues, especiales, ¿no? Está esta posibilidad del egocentrismo racional. Ahora, en cuanto al razonamiento moral, ¿ya? Acá nosotros vamos a ver a Colbert, ¿ya? Este es otro teórico que nos habla acerca de este dilema moral en cuanto a la autonomía. Miren, aquí está, justificación que se brinda al escoger una alternativa en un dilema moral que da el paso de la heteronomía a la autonomía, que era lo que se busca, ¿cierto? En la adolescencia se busca la autonomía, que sea independiente, que haga las cosas por sí solo, que analice, reflexione. Ya, Colbert nos habla de este razonamiento y nos propone pues tres niveles, ¿no? El primero es el preconvencional. Esto sí, presten atención porque es muy importante, ¿no? En el preconvencional, la conducta es buena o mala en función a premios y castigos. Es decir, ¿no? Si una conducta recibe un castigo, ¿qué dice este adolescente? Es mala, esa conducta es mala, ¿por qué? Mamá te va a castigar, porque hay un castigo. Ahora, si hay un premio, esa conducta es buena, ¿no? Te va a premiar, esa conducta que hiciste está bien. Entonces se va en función de recibir premios, evitar castigos, actúa en defensa de sus propios beneficios personales, ¿ya? Esta es la preconvencional. Ahora, en cuanto a la convencional, miren, antes de pasar, ¿no? Aquí lo hace por el chupetín, ¿no? Lo castigan, trata de evitar castigos. En cambio, la convencional internaliza una norma o valor socialmente aceptado. Aquí se puede decir, ¿no?
esto bueno o malo que se veía en la preconvencional y que en este caso el adolescente veía que era bueno o malo porque recibía un castigo, una recompensa, aquí eso lo internaliza, es decir, ya lo acepta y cree que es cierto, o sea, que es así, que es una verdad y lo asume como sus propios valores. Por ejemplo, la responsabilidad de un padre, dice acá, porque los padres tienen que hacer pues determinadas actividades, trabajar, porque es la responsabilidad de ser padre. Te das cuenta que ahí asumo esa postura, yo digo que esto es correcto, que debe asumir su responsabilidad. En cambio, aquí, ¿qué diría? ¿No? Debe asumir la responsabilidad, por ejemplo, porque si no lo denuncian. Te das cuenta que aquí es en base a castigos, recompensas. En cambio, aquí yo hago una afirmación, ¿no? Debe asumir su responsabilidad el padre, porque eso yo ya lo he internalizado y lo he aceptado pues como algo verdadero. Y eso es lo que pienso. Te das cuenta que sí hay un cambio, ¿ah? Sí hay un paso aquí. Y bueno, el postconvencional, que ya es donde se logra pues la autonomía. Aquí, por ejemplo, es la ética. La conducta está regida por un principio. Devuelve el dinero perdido. Por ejemplo, aquí las personas igual están en un conflicto, ¿ah? Ojo, reconocen que están en ese conflicto, ¿no? Por ejemplo, de devolver o no devolver el dinero. Pero ellos deciden una de esas alternativas, pero en función de principios que ellos tengan, principios éticos universales, ¿no? Y ellos deciden, o sea, aquí sí hacen un análisis incluso superior. ¿Ya? Aquí hacen un análisis superior. Esta persona, por ejemplo, devuelve el dinero perdido, pero seguro estaba en un conflicto. ¿Lo devuelvo? No lo devuelvo. Pero yo también tengo necesidades, mejor no lo hago y me quedo y cubro y pago lo que tengo que hacer. No, pero eso puede ser que ese dinero le sirva a la persona, ¿no? Tal vez tenía que pagar su deuda. Te das cuenta que estás en un conflicto, estás en un dilema. Pero tú decides, por ética, ¿no? Tú dices, pues tú consideras previo un análisis, dices, no, debo devolver y lo devuelves. Te das cuenta que esto es un post convencional porque se rige por un principio, que en este caso, pues es tu ética, la reflexión que tú haces. Y eso es un paso adicional del adolescente. ¿No? Eso es lo que se busca. En muchos casos el adolescente queda acá, en un nivel convencional, que lo internaliza, o sea, toma las normas como suyas, pero a veces es muy rígido y no se pone a como un poquito a reflexionar más allá, cosa que ya tal vez los adultos ya lo van haciendo un poco mejor por la experiencia, ¿no? Por lo que les ha pasado. Te pongo un caso, ¿no? Por ejemplo, uno dice, robar es malo. Si yo te digo así nada más, tú dices, sí, robar es malo, ¿no? Aquí, por ejemplo, en la preconvencional, diría, ¿no? Robar es malo porque recibe un castigo. Esa es la preconvencional. O sea, no dice que robar sea malo porque dañas a la persona, no, porque recibe un castigo. ¿Te das cuenta? Preconvencional. Premios, castigos. En la convencional, yo diría, robar es malo, no se hace. ¿No? Afecta a las personas. Aquí sí estoy asumiendo yo que robar es malo porque lo he internalizado y sí, pues, ¿no? Lo he aceptado. En cambio, en la postconvencional, te das cuenta que el nivel aumenta. Yo podría decir esto, robar es malo, aunque a veces en situaciones extremas puede ser que lo haga. ¿Te das cuenta? O sea, si aquí tú me estabas diciendo que robar era malo y que lo estabas aceptando, pero en una postconvencional, ese nivel de razonamiento de tus principios aumenta. Por ejemplo, tú sabes que robar nunca lo harías, pero ¿qué pasa si, no sé, tu padre está enfermo, necesita medicinas y justo está en una farmacia que tú sabes que no venden en otro sitio, no te alcanza la plata? Tú dices, la vida de mi padre, que me encierren. Te das cuenta que entras en un conflicto, pero al final tú decides, tú dices, lo hago, voy a robar, pero aún así tú sabes, robar es malo, pero ante situaciones extremas tal. Te das cuenta que es un nivel mayor, esa es la postconvencional, ¿ya? Miren, a ver ustedes en cuál están.
Ahora, en cuanto al desarrollo psicosocial en la adolescencia, vemos la crisis. ¿Te acuerdas qué teórico estaba acá? Estaba Erickson, ¿recuerdas? ¿Cuál es la crisis? Identidad versus confusión de roles. Aquí nosotros nos damos cuenta que pues ya los adolescentes, ¿te acuerdas? Búsqueda de la identidad, ya tienen ciertas actividades que hacen, ¿no? Ya se identifican incluso pues con actividades, con su grupo versus la confusión de roles, es decir, no saben qué hacer, qué función desempeñan, qué hacen con su vida, se ponen ahí a divagar, ¿no? ¿Cuáles son las características frecuentes de este adolescente? Por ejemplo, la necesidad de afirmación, de que lo acepten, se enamoran, ¿sí? Es parte de búsqueda de la autonomía, del ser independientes. También existe inestabilidad emocional, también, ¿ah? Sobrevaloración al grupo, ¿no? Quieren estar más tiempo con el grupo, piensan que su grupo es lo máximo, incluso por eso a veces discuten con los padres. También son inseguros, ojo, también la inseguridad, ¿no? Por eso están con sus grupos, esperando que los acepten. Se da este desarrollo psicosocial, ¿ya? No se vayan a olvidar de esta crisis, identidad versus confusión. Ahora, pasamos a la siguiente etapa, que es la adultez temprana, de 20 a 40 años. Imagínense a una persona adulta temprana. Seguimos, ¿ya? En el desarrollo físico, aquí, por ejemplo, es la etapa de más fuerza, energía y resistencia. ¿Tienes algún hermano, hermana, o por aquí están tal vez algunos en algún rango de esta edad? Es donde pues ya van al gimnasio, ¿no? O sea, tienen más fuerza, incluso cuando van a una fiesta, han escuchado ese término, se van de boleto, pero ellos al día siguiente resisten normal porque están con toda la energía, con toda la fuerza, resistencia, están en su máximo apogeo en cuanto al desarrollo físico. Ahora, en cuanto al desarrollo cognitivo, seguimos en la adultez temprana. ¿Cuál es su pensamiento? Seguimos con Piaget, ¿no? En este caso es un pensamiento postformal. Ya se basa en la experiencia subjetiva, la intuición y la lógica. Es útil para lidiar con la ambigüedad, la incertidumbre, la contradicción y el compromiso. Miren, 20 a 40, pues aquí ya qué pasa con la persona. Tal vez pues ya está a puertas de terminar la universidad, algunos ya terminaron, algunos ya están trabajando, algunos hasta tienen familia, 20, 40, ya tienen hijos, ¿cierto? Ya te das esa idea ya de ese rango de edades. ¿Cuál es su desarrollo cognitivo? Relativista en cuanto a, miren, saben que no hay una verdad absoluta, ¿cierto? No hay verdades absolutas. Es depende, pues, cómo mires, analices esa situación, sino relativas de acuerdo al contexto perspectiva, ¿no? Sabemos que hay otros puntos de vista, que la mía no es la única, depende de la situación. No hay una verdad absoluta. Flexible, que una solución, que un problema, perdón, tiene múltiples soluciones. No solo hay uno nada más, no solo hay un camino, sino yo puedo ver que hay otros, ¿no? Y puedo, para poder solucionar el problema. Flexible. Dialéctico, por ejemplo, aquí implica contradicciones y paradojas, cuya solución es una síntesis que recoge la tesis y la antítesis. Por ejemplo, si yo tengo una tesis, una postura, yo digo, la sinceridad siempre es una virtud. La antítesis, ¿cuál sería? Lo contrario, ¿no? La sinceridad a veces puede herir sentimientos. Mira, si es una virtud, y aquí digo que puede herir sentimientos. Entonces, ¿cuál es la síntesis? ¿Te acuerdas del pensamiento postconvencional del adolescente? Ya, pues aquí ya está saliendo, incluso tiene un pensamiento mejorado, ¿no? Podría decir en la parte dialéctica, en ocasiones es mejor las mentiras piadosas. Aquí juntas estas dos posturas, estas dos tesis. ¿Ya? Eso se da en el desarrollo cognitivo. En cuanto al conflicto, es decir, el desarrollo psicosocial, está este conflicto, intimidad versus aislamiento. Y te das cuenta, ¿no? Yo te había comentado hace un momento, tienen hijos, tal vez, ¿no? Tienen pareja, relaciones sentimentales estables y duraderas, son más estables, ¿no? Tienen familia. ¿Y cuál es el versus? Pues el aislamiento. Mira, malestar y sufrimiento por soledad. Hay personas que pues están solas, ojo, y deciden estar solas porque quieren estar solas y es su opción,
personas que no quieren tener hijos, no quieren tener pareja, y se respeta, pero es otra cosa que tú quieras tener, pero no tengas el acceso a ello, ¿no? Quieres tener pareja, pero no sé, no puedes relacionarte, algo pasa y estás solo, te aíslas. ¿Ya? Entonces te cuesta tal vez hasta tener relaciones de pareja o fracasas en las relaciones de pareja y a esa edad te encuentras solo. Está ese conflicto, ¿ya? Intimidad versus aislamiento. Seguimos con la siguiente etapa, que es la adultez intermedia de 40 a 65, donde el desarrollo físico, pues ya aquí sí hay un deterioro en la agudeza visual, en la agudeza sensorial, ¿no? Ya disminuye ya. Fuerza y coordinación muscular, miren, también disminuye o no disminuye de 40 a 65. Aparición del climaterio, es decir, de la menopausia y andropausia, ¿no? En el caso de la mujer es la menopausia, la última menstruación y ahí también hay cambios hormonales. En cuanto al desarrollo cognitivo, aquí, pero miren, ¿cuál es lo bueno de la adultez intermedia? El desarrollo cognitivo es el máximo desarrollo de las habilidades cognitivas, ¿ah? Máximo desarrollo. Porque mira, tú esperas a los 40 años, ¿qué dices tú? Ya tengo mi profesión, tengo hasta tal vez mi familia, tengo un trabajo seguro, ¿y qué empiezas a hacer? Tal vez, no sé, investigar, te pones a realizar otras actividades, ¿no? Más intelectuales. O sea, aquí tu desarrollo de habilidades está así al máximo, ¿ya? En el desarrollo psicosocial, ¿qué conflicto se da? El conflicto generatividad versus el estancamiento, ¿no? Miren, pónganse una edad, no sé, 50, 60. Y si has tenido hijos, ¿cuántos años tienen tus hijos? Tal vez 20, 30, ¿no? Dependiendo. Entonces, hasta ya puedes tener nietos, ¿cierto? Ya tienen nietos mucho. Entonces, aquí se por orientar a las nuevas generaciones, ¿no? Tratan de orientar, tratan de hablar, incluso a los hijos también les habla, si están los nietos también les hablan, ¿no? Acerca de lo que pueden hacer, de lo que ellos han pasado. Está ese interés de orientar, ¿ya? Y el versus, pues, es el estancamiento, ¿no? No asumen ese rol de orientar, porque a veces incluso em, tienen que cuidar a los padres también los adultos intermedios. Entonces ya no se da el de orientar, ¿no? Y hay un en cuanto al desarrollo físico, bueno, aquí, como habíamos visto en la anterior etapa, ya hay un deterioro, ¿no? Mira, incluso un poco más. Capacidad física, sensorial, aparición de enfermedades crónicas, también se da aquí, enfermedades. Desarrollo cognitivo. ¿Qué pasa en cuanto a al proceso de conocer? Aquí lo que van a utilizar más es la inteligencia cristalizada. Ojo, 65 años años, ¿cuántas experiencias habrá pasado? Ya sea incluso en el trabajo. Tú eres primerizo, ¿no? Recién quizá porque saben a raíz de su experiencia cómo afrontarlo, ¿ya? Eso es lo que sobresale en esta situación. Imagínense ustedes incluso 65 y analizan
pero sí o no que es más complicado, es más difícil por todo, incluso los cambios que sufrimos. La contaminación ambiental generada por la industria minera tiene un impacto negativo en las poblaciones aledañas. Qué triste, ¿no? Basándonos en los factores que influyen en el desarrollo, podemos afirmar que en estos casos el factor espacio explica la aparición de estos espacios de origen espacio. ¿Cuál sería la clave? El factor biológico explica la aparición de estas patologías. Su bebé recién nacido, haciéndole cosquillas en la planta del pie. Este reacciona riendo y desplegando sus dedos. Asimismo, la madre vigila a su segunda hija llamada Romina, quien ya camina y teme que se accidente o haga travesuras. También observa a Rocío, su hija mayor, quien está en la física del desarrollo humano señale el valor de verdad de las siguientes proposiciones de este caso. Bueno, a ver, dice Rocío, quien se encuentra en la niñez temprana, a ver, niñez temprana, seguimos, ¿ah? Es que, falso o verdadero, es verdadero, ¿ah? Su motricidad fina, empiezan a tal vez escribir por ahí, ¿no? Entonces sí, los dedos del pie del bebé ante los cosquilleos responde al reflejo del moro, no es de los pies. Romina, quien está iniciando la marcha, está en la etapa de la niñez intermedia. Niñez intermedia va a iniciar la marcha. Si la niñez intermedia está de los 6 a los 11 años, ya lo pasó, superpasó, ¿no? 11 años, ¿te acuerdas las dimensiones física, cognitiva y psicosocial? Vamos a relacionar los siguientes casos. Miren, esto es para psicosocial, cognitiva, física. ¿Cuál es cuál? A ver, aquí en la 3 es la psicosocial, ¿cuál es? La cognitiva, la física.
Cuando acá me dice, Albertito sueña con ser futbolista como Maradona, pero la calle. Aquí entiende Sí, la relación causal. ¿Cuál es? definitiva. La tabla, ¿no? O sea, aquí, mira, la baja autoestima lo tuvo por la interacción. ¿Te acuerdas de las etapas? De las etapas preconvencional, convencional y postconvencional. Aquí miren, un líder político sabe guiar a sus seguidores y a veces sacrificarse por sus ideales. ¿Cuál es aquí? Mira, guía a sus seguidores, pero a la vez se sacrifica. O sea que aquí ya está resolviendo convencional. Un mal juez solo es imparcial para administrar justicia cuando está bajo control institucional. Era la Convencional. preconvencional, muy bien, el castigo, ¿no? Y en las instituciones militares los soldados son formados para cumplir las órdenes sin dudas ni murmuraciones. ¿Te das cuenta que esto ya es una afirmación que tal vez yo ya lo he internalizado, ¿no? Aquí deben cumplir sus órdenes. Entonces aquí es la C con la convencional. Por eso la clave es la E de enano. ¿Ya? A ver, aquí están las otras claves. 5 es D de dado, 6 D de dado, 7 E de enano, 8 D de dado, 9 E de enano y 10 D de dado. ¿Ya? Ahí lo resuelve y hay cualquier consultita me pueden hacer. Ya nos veríamos la siguiente clase. ¿Sí? Cuídense mucho, chicos. Hasta la siguiente clase. Descansen. Chao, chao.